Bienvenidos a todos a un nuevo webinario de HCE Healthcare Training Experience. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Jennifer Trejo, yo soy CEO de esta academia y el día de hoy tenemos un webinario sumamente apasionante, que es un gusto tener esta colaboración con la Asociación Sonorense de Enfermería Especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a tener a dos speakers increíbles para hablar de este importante rol que tiene enfermería en ECMO. Créanme que el pilar de este soporte extracorpóreo realmente es el equipo de enfermería. Y para nosotros es súper valioso poder compartir con ustedes la experiencia de grandes como lo es Eric Por Morales Vega y Carlos García Camacho, que en un momento y más los van a tener con ustedes. Quisiera presentarles un poquito acerca de ellos, que seguramente los conocen. La verdad es que son personas que han contribuido muchísimo en esta área. Eric Paul es de México. Él es el vicepresidente de la Asociación Sonorense de Enfermería Especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y les cuento un poquito de él. Él básicamente es perfusionista clínico certificado, es miembro, de hecho, de la Asociación Latinoamericana de Perfusión y es especialista en ECMO. Cuenta con mucha experiencia en ECMO. Él ha tomado muchísimos cursos, entrenamientos, diplomados en ECMO y actualmente radica básicamente en Hermosillo. Él trabaja en el Hospital CIMA y además de eso le ha interesado muchísimo la educación. Él cuenta con un máster en educación, está especializado básicamente en la gestión de recursos educativos y bueno, pues es un gusto tenerlo por aquí el día de hoy con nosotros. Y también vamos a contar con la presencia de Carlos García Camacho, que realmente para mí es un honor presentarlo. Es un gran amigo y él es perfusionista y especialista también en ECMO. Él cuenta con más de 30 años de experiencia. Él radica básicamente en Cádiz y él trabaja en el Hospital Universitario de Puerta del Mar. Tiene un máster también en perfusión, es doctor en ciencias de la salud y también fue el expresidente de la Asociación Española de Perfusionistas. Lideró bastantes iniciativas para la mejora de la práctica de perfusión en España, por lo cual realmente es un honor tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar este webinario que estoy segura que van a obtener muchos conocimientos, muchas herramientas importantes y lo que más nos interesa es que se queden con el mensaje de que enfermería realmente es el pilar para que ECMO sea exitoso y para que los pacientes tengan buenos resultados. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Paul. Bienvenido, amigo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros y el foro es tuyo. Muchas gracias, Jennifer. Les comparto mi pantalla en este momento para darle inicio a la presentación, sin antes agradecerte a ti, a Healthcare Training Experience, por esta colaboración junto con la Asociación Sonorense de Enfermería Especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Agradezco la presencia, pues, de nuestra asociación AMENCTI, la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, la cual hizo extensiva la invitación a todas las filiales que hacen presencia en México, así como las que están en Latinoamérica a través de FLESI, a través de la World Federation of Critical Care Nurses. Muchas gracias por estar aquí. Sin antes agradecerle a a nuestros socios, a nuestros agremiados que están conectados desde acá, desde Sonora, y que comparten con esa experiencia con todos ustedes. A la mesa directiva que conforma a SEMTI por toda la gestión que hace para poder tener esto posible. Y bien, sin más, vamos a empezar. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses en la presentación y en el tema que está por comenzar. Y bien. Voy a hablar un poco sobre mi trayectoria, lo que me he dado cuenta en base a la experiencia que hemos tenido como enfermero perfusionista, en la cual he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito privado y en el ámbito público ejerciendo como perfusión y específicamente los pacientes que tratamos en ECMO. A veces pensamos que los pacientes en ECMO, o sobre todo muy al inicio, pensábamos que los pacientes en ECMO solo los íbamos a ver en un hospital privado, solo los íbamos a tener en instituciones donde tenemos el recurso económico suficiente. Nos hemos ido dando cuenta y hemos traspolando toda esa tecnología a las instituciones de salud pública que hoy en día pues contamos en todo México, y aún pensamos que solo llega a hospitales grandes, ¿no? Pensamos que solo llega a un centro médico nacional, que solo llega a un hospital regional de alta especialidad. Sin embargo, no, cada vez estamos llegando a más lugares en la República, a hospitales donde estamos iniciando con programas de ECMO, o que como tal no empezamos como un programa ELSO, un centro ELSO de todo, pero ya tenemos ese acercamiento. En esta experiencia, pues,
al igual que muchos de los que están aquí con nosotros, que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, hemos visto pues cómo interactúa estos padecimientos de alta complejidad, como lo es el ECMO, con los pacientes. Y es que el ECMO representa una oportunidad de vida para las personas que están críticamente enfermas. Y esto lo hace específicamente a dos padecimientos particulares, o lo podemos centrar en dos situaciones particulares. Pacientes que requieren una asistencia cardíaca o pacientes que requieren una asistencia pulmonar, o ambas incluso. Para enfermería en este ámbito desempeña el papel fundamental en el cuidado de la salud mediante el uso de esta tecnología, los enfermeros perfusionistas o las enfermeras que se preparan como ECMO especialistas. Esta técnica de ECMO, si bien hace la función o suple la función cardíaca, pulmonar o ambas, como les decía, hace que y permite que los órganos afectados se recuperen podemos definirla de manera general como oxigenación por membrana extracorpórea. Y puse esta como explicación o qué significa el ECMO, porque todavía, y Jennifer no me dejará mentir, lo veíamos en los registros donde la gente se nos acercaba y nos decía, bueno, pero ¿qué es ECMO? ¿Qué significa? A veces nos vemos nosotros inmiscuidos en nuestro ambiente o los que ya trabajamos en él y creemos que es conocimiento de todos y no es así. Nos hemos dado cuenta que todavía hay personas que desconocen qué es la terapia ECMO, ¿no? Qué es como tal. ¿Y qué significa eso? Pues viene de las siglas en inglés, que es Extracorporeal Membrane Oxygenation, que es oxigenación por membrana extracorpórea. ¿Y qué es el ECMO? Bueno, es la terapia de soporte mecánico para el corazón o pulmón en caso de falla cardíaca o respiratoria severa. Y cuando lo utilizamos en pacientes que no tienen una respuesta a las terapias convencionales que ya tenemos. Respiratorio, por ejemplo, un apoyo ventilatorio mecánico prolongado, que ya no alcanzamos a darle las necesidades, a cubrir las necesidades que nuestro paciente tiene, un apoyo con vasopresores, un oxígeno en altas concentraciones, en el cual ya no estamos alcanzando los requerimientos que tiene nuestro paciente. Y la finalidad de esto, pues, es darles el soporte de ECMO, suplir esas funciones pulmonares, cardíacas, permitiéndole que el órgano se recupere y que esto sea una terapia puente a recuperación o, en su caso, una terapia puente a un trasplante, como lo hemos visto, pacientes que están en ECMO y se someten a un trasplante cardíaco, se someten a un trasplante pulmonar. Algo muy importante que destacar, que muchas veces pensamos, y era al inicio de cuando se aplicaba el ECMO, pensamos que el ECMO era la respuesta para esos pacientes, ¿cómo se dice? Esos pronósticos ambiguos, esos pronósticos sombríos que teníamos en nuestros pacientes. Decíamos, pues ECMO viene a ser la solución de esto. Y no, no lo es así. El ECMO solo viene a ayudarnos a ganar tiempo, ayudarnos a ganar en nuestros pacientes y poderlos rescatar y darles una terapéutica óptima y sobre todo un cuidado de enfermería adecuado. Entonces, el ECMO por sí no va a cuidar, no va a curar, perdón. Lo que sí va a curar a nuestros pacientes va a ser la terapéutica y el cuidado que le brindemos. Y bien, retomando un poco qué es el ECMO, pues sabemos que hay diferentes tipos de ECMO. Está el ECMO que es meramente cardíaco, que es una asistencia circulatoria, y lo categorizamos como el ECMO VA o ECMO veno arterial. Están los ECMOs que cubren ambas situaciones, que es la cardiorrespiratoria, cubriendo de alguna manera la parte cardíaca, el corazón y pulmón, y a esos ECMOs los podemos encontrar como ECMO VAB o ECMO veno-arteriovenoso, ¿no? Y están los ECMOs que son exclusivamente para la parte respiratoria, donde conservamos de alguna manera la función cardíaca, no está afectada y el único problema es la parte respiratoria, y a esos pacientes les colocamos una asistencia respiratoria que se traduce en un ECMO veno-venoso o lo que es un ECMO VV. Bien, antecedentes breves y generales del ECMO.
si nosotros nos pudiéramos a ver de dónde nace, cuándo nace, desde dónde nace el ECMO, podríamos remontarnos desde el inicio de la circulación extracorpórea y para ello desde 1953 con el padre de la perfusión, que es el doctor John Gibbon, que se inicia con la circulación extracorpórea, ¿no? ¿Por qué? Por qué lo acuñamos a eso? Porque el circuito de ECMO viene a ser una simplificación o una derivación del circuito el circuito de extracorpóreo que se utiliza en cirugía cardiovascular. Y de ahí fue como tuvieron esta idea de decir, bueno, podemos reducir un circuito, podemos modificar el circuito y así como suplimos y damos asistencia para que se pueda realizar una cirugía cardíaca, a lo mejor podemos darle una asistencia a estos pacientes para que sobrevivan. Y bien, fue así en 1971 y 1972 que se tuvieron los primeros sobrevivientes planteados como ECMO como tal. Sin embargo, hasta 1975 con el doctor Bartlett, al cual le acuñamos como el padre del ECMO, tuvo la dicha de tener a Baby Esperanza y darle este soporte y ya a partir de ahí conocerlo como tal, como el ECMO. Sin embargo, es hasta 1989 donde el mismo doctor Bartlett, dándole continuidad a su trabajo, establece lo que es la ELSO, la organización de oxigenación, la organización de ECMO internacional, y para 1990 empezamos a tener el uso del ECMO como habitual en pediatría. Muchos pensamos que el ECMO nace en el adulto, que vemos que un ECMO en pediátrico, wow, es algo nuevo. Realmente el ECMO inicia en pacientes pediátricos, se traspola, perdón, hasta los adultos hasta el año 2000 y todavía para ese tiempo el uso del ECMO era muy reservado, era como una tecnología muy cuestionada, era una tecnología que decía, no, pues estamos cayendo en en encarnizamiento terapéutico con los pacientes, donde estamos haciendo como esta lucha extrema por la supervivencia. Sin embargo, hasta el 2009 con el Cesar Trial, donde hubo 189 pacientes, es que ya se empieza a evidenciar su uso y su beneficio con los pacientes, con un beneficio específico. Y bien, fue en ese año precisamente donde vemos que hubo un gran despunte en los centros. Esta gráfica la hemos visto, yo creo que los que nos llevamos apasionados en el ECMO y entramos a diferentes webinarios, y entramos a diferentes pláticas, siempre nos encontramos con esto, ¿no? Baby Esperanza, John Gibbon y esta gráfica donde dice en 2009 empieza el despunte de los centros ELSOS. Esta gráfica precisamente nos habla de cómo había pocos centros en ECMO, ¿no? Y cómo a partir de ahí viene este despunte. Pero creo que para México, sobre todo, el despunte del ECMO se da a través del SARS-CoV-2, del COVID-19. Y no es precisamente cuando viene el COVID-19, que fue como 2020, sino es hasta el 2021, porque todavía al inicio del ECMO, al inicio del COVID, perdón, había ciertas dudas, no sabíamos como tal, la enfermedad era muy desconocida para todos, pero en ese entonces no sabíamos si el ECMO iba a ser la respuesta para estos pacientes. Entonces, muchos centros se animaron y empezaron a atender estos pacientes, sino hasta el 2021 la ELSO, la Extracorporeal Life Support Organization, fue que nos dio directrices para estos pacientes y entonces sí, dijeron, pues hay que aplicar el ECMO en nuestros pacientes y tuvimos una gran número de casos. eh, Tanto fue así que tuvimos, eh, bueno, no pérdidas, tuvimos deficiencias o no había insumos necesarios para cubrir la demanda que teníamos de ECMO, se acabaron las membranas, se acabaron los conos, no había máquinas para conectar a ECMO, había listas de espera para conectar pacientes a ECMO, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Esto lo pueden consultar directamente en la página de la ELSO, que son los centros ELSO en México. Es un mapa general donde podemos identificar dónde se centran los centros ELSO en México. Ahora, algo importante, si vemos, pues vemos Estados Unidos, la parte que alcanzamos a ver, vemos muchos centros ELSO y vemos en México y vemos que están centrados o localizados sobre todo en el centro de la República, el norte, Monterrey, que como sabemos, Monterrey siempre ha sido pionero en ECMO,
y gran institución educativa para todos nosotros en ECMO, así como en el centro de la República con HCE y otros grupos. Pero algo importante es que en México ha pasado algo particular. Se aplica ECMO en muchos lugares, pero no necesariamente son un centro ELSO. No estoy diciendo que con ello sea bueno o malo, solo estoy diciendo que muchos de los pacientes que tenemos en ECMO no los podemos ver a través de la página de la ELSO porque no son centros ELSO todavía registrados, pero no significa que no se practique el ECMO en México. En cambio, en Latinoamérica podemos ver que también hay como digamos, una centralización de estos centros hacia, por ejemplo, Colombia. En Colombia, pues podemos encontrar también grandes instituciones educativas y precursoras en ECMO y que son también guía para nosotros, para Latinoamérica. Bueno, hablando un poco del contexto ya de enfermería y ECMO. Para el ámbito de enfermería, la oxigenación por membrana extracorpórea representa una intervención multidisciplinaria y que es vital para pacientes críticamente enfermos que requieren, ya sabemos, la asistencia cardíaca o pulmonar. Sin embargo, debemos de saber y tenemos de tener muy en cuenta que nosotros, enfermería, liderea a través del cuidado e impacta en la evolución de la persona en ECMO. Nosotros somos la clave fundamental, lejos del enfermero perfusionista, del enfermero ecmólogo, del cardiólogo y demás. No, la enfermera que está al cuidado de ese paciente es la que liderea a la atención sanitaria de alguna manera. Digamos que es como un líder intermedio que es la que mueve para que todo fluya perfectamente y ese paciente tenga una evolución favorable, tenga una evolución satisfactoria y que pueda salir plenamente del ECMO. O si hay un poco de compromiso, digamos, de esta persona, de esta enfermera, de este profesional, pues puede ser todo lo contrario, ¿no? Me ha tocado ver en mi experiencia profesional cómo el cuidado de enfermería ayuda fundamentalmente para la recuperación del paciente en ECMO, así como contribuye totalmente para un mal pronóstico del paciente, por un mal cuidado en las vías aéreas, por un mal cuidado en la movilización, por un mal cuidado en la atención, en la humanización de la atención, etcétera, etcétera. Y bien, la oxigenación por membrana extracorpórea sabemos que es vital, que salva vidas, que da unos resultados clínicos mejores. Está utilizada en insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, como puente a trasplante pulmonar o cardíaco. La atención de ECMO representa desafíos únicos, esto debido a la complejidad del tratamiento y su impacto emocional en los pacientes y su familia. Y a menudo nos podemos centrar en esta atención a solo la tecnología y la estabilización fisiológica y hay muchas veces descuidamos aspectos emocionales y humanísticos. Y si bien el cuidado y las intervenciones de enfermería deberían estar centradas de alguna manera en una atención humanizada en el paciente en ECMO. A mí me gusta mucho retomar esta imagen que es de una publicación que hizo la ELSO en alguna de sus páginas y tomaban esta imagen y nos hablaban de la humanización del cuidado o la humanización en los pacientes en ECMO y esta paciente quería aún estando en ECMO, lo único que quería era ver a su paciente, a su perrito, ¿no? A su mascota. Y nosotros, si nosotros en México nos planteáramos la idea de que entre una mascota a las unidades de cuidados intensivos, creo que nos volaría la cabeza y diríamos qué absurdo es. Sin embargo, hemos visto y está documentándose el cómo la flexibilidad para poder acercar esta parte humana a nuestros pacientes. Yo me di a la tarea de hacer una búsqueda específica de la humanización del cuidado en el paciente en ECMO. Sin embargo, en estas bases de datos a las que pude tener acceso, no encontré en el protocolo de búsqueda, agregué la palabra ECMO, que es uno de los booleanos que existe, pero no había esa conexión con la humanización, con el cuidado de enfermería. Entonces sí se encontré en las bases de datos, pero solo encontré la humanización de la asistencia, el paciente crítico y las unidades de cuidados intensivos, no específico para el paciente en ECMO.
Encontramos, por ejemplo, esta revisión sistemática de la literatura de humanización de los servicios de salud en Iberoamérica. Sin embargo, esta revisión se centra mucho en el cuidado humano desde el paciente en consulta externa, se centra mucho en la humanización, el parto humanizado, creo que todos lo hemos escuchado y también está en gran medida, lo vemos en las unidades de cuidados intensivos, lo vemos en la atención quirúrgica, en urgencias y demás, pero no hablan específicamente de los pacientes en ECMO. La humanización de la atención sanitaria es un concepto fundamental y está respaldado por diferentes iniciativas como el Protocolo Iberoamericano de la Humanización en Salud, y este protocolo establece la importancia de centrar la atención en la persona y reconocer su dignidad intrínseca y abordarlos de sus diferentes necesidades físicas, sí, pero también las emocionales, las sociales, las espirituales y las culturales. La atención centrada en el paciente, también tenemos, según la guía de cuidado del OS Plantre Picker Institute, donde dice que implica la atención organizada alrededor del paciente, coordinado y articulando las actividades desde el ingreso hasta la salida del paciente y cambiando la forma de planificar, organizar y evaluar los procesos asistenciales. En este modelo, los prestadores de servicios de salud se asocian con los pacientes y sus familias para identificar y satisfacer las necesidades y preferencias. También, según el Instituto for Healthcare Improvement, habla que es uno de los objetivos principales en la presentación de servicio de calidad, junto con la seguridad efectiva, eficiencia, equidad y acceso y la provisión de los servicios en tiempo adecuado. En este enfoque dice que busca asociarse con los pacientes y sus familias para identificar y satisfacer sus necesidades y preferencias, reconociendo la importancia de tratar a cada persona como un individuo único con sus propias experiencias, valores y creencias. Si bien todos los que trabajamos en cuidados intensivos hemos escuchado sobre la humanización de los cuidados intensivos, sobre el proyecto HUSI, que bien lidera el doctor Gabriel Heras, y asimismo cómo se deriva también de la Declaración de Torrejón para la Humanización de los Cuidados Intensivos. Dice que los profesionales del enfermo crítico expuestos en situaciones de estrés laboral y emocional precisan de trabajar en ambientes seguros, entornos que favorezcan el trabajo en equipo motivado y reduciendo el desgaste profesional. ¿Para qué? Para que los pacientes admitidos en la UCI y sus familias tengan derecho irrenunciable a una atención integral que incluye, junto con los cuidados clínicos excelentes, es decir, toda esta parte tecnológica, todo este esfuerzo que hacemos para sacar adelante a nuestros pacientes, el mejor soporte emocional y la tecnología con mayor evidencia de efecto disponible. Solo así se pondrá en valor unos cuidados intensivos sostenibles. El proyecto HUSI es certificar el cumplimiento de estándares de humanización en las organizaciones sanitarias y busca 160 buenas prácticas en este programa, ¿no? Si bien en una primera versión se discutió con representantes de todos los establecimientos de las UCIs madrileñas, elaboraron una propuesta de priorización e implantación de medidas junto con la Consejería de Sanidad y se priorizaron los siguientes programas y ámbitos de intervención. Y bien, en general, el proyecto HUSI se sienta o se parte desde UCI de puertas abiertas, comunicación, bienestar del paciente, presencia y participación de los familiares en los cuidados intensivos, cuidados al profesional, prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-cuidados intensivos, la infraestructura humanizada, el cuidado al final de la vida. Pero bien, eso es el programa HUSI, pero nosotros en enfermería hablamos de humanización, hablamos de humanización del cuidado y para ello tenemos a quién. Nosotros, nuestro constructo, nuestra misma metodología nos habla sobre la teoría del cuidado humano y tenemos varias teorías de cuidado humano. Sin embargo, la más reciente y a la que hago alusión es a la de Jane Watson, que es parte de nuestra esencia como enfermeros, es parte de nuestro cuidado y a la cual podemos retomar. Y a veces me dicen, Paul, ¿cómo aplicas una teoría de enfermería en el cuidado de ECMO? O sea, ¿dónde entra ECMO? Bueno.
Las teorías de enfermería, las teorías de cuidado entran en muchos ámbitos y para ello es ejemplo la teoría del cuidado humano de Jane Watson, que ofrece un marco conceptual para comprender y aplicar el cuidado humanizado en el contexto de ECMO. Según Watson, el cuidado humano surge de una relación transpersonal, por lo que involucra un compromiso profundo y una conexión interpersonal entre el cuidador, nosotros enfermería, y el paciente, y va más allá de una mera técnica o un procedimiento. Es decir, que esto va más allá de cómo yo maneje o no maneje el ECMO. En el contexto del ECMO, esta teoría se traduce en un cuidado que va más allá a una técnica clínica para abordar las necesidades físicas, emocionales y espirituales del paciente y de la familia. La teoría de Jane Watson enfatiza la importancia de la relación del cuidado como base de la práctica de enfermería. En el caso del ECMO, esto se traduce en establecer una conexión significativa con el paciente y la familia, reconociendo su humanidad y dignidad en un momento de vulnerabilidad externa. Esto implica escuchar activamente sus preocupaciones, validar sus emociones y proporcionar un apoyo emocional y espiritual, además de los cuidados físicos. Muchas veces a nuestros pacientes en ECMO los tenemos pues totalmente sedados, ya hemos visto la evidencia, nos dice que hay que tener el awake ECMO, que es el paciente despierto en ECMO, y para ello necesitamos tener una humanización en nuestra atención, necesitamos tener un mayor acercamiento y justo lo que nos dice Watson, escuchar a nuestros pacientes, ver cuáles son sus preocupaciones, validar sus emociones. La familia, esto que nos habla de la HUCI, que de alguna manera no digo que esté mal, está perfecta, es parte del cuidado. Sin embargo, se complementa al cuidado esencial de enfermería, al cuidado humano que brindamos como enfermeros. ¿Por qué? Porque una UCI de puertas abiertas nos permite tener ese acercamiento con la familia y tener esa escucha activa a las preocupaciones, a poder yo validar las emociones que está presentando la familia y cómo en un contexto de ECMO la familia me va a ser un pilar fundamental, ya sea para calmar la ansiedad del paciente que tenemos en ECMO, poder sacarlo adelante, que sea un motivo que sea un factor de motivación a la hora de estarle haciendo terapia de rehabilitación, terapia física y demás. Enfatiza también la importancia de la autenticidad y la presencia genuina del cuidador. En el contexto de ECMO, esto se traduce a estar presente de manera plena y consciente durante la interacción con el paciente y la familia y mostrar una empatía, compasión y respeto en todo momento. Es decir, generar vínculos entre el paciente y el cuidador, nosotros enfermeros, ¿no? Y así como la familia. Y no ver simplemente un paciente más en ECMO, sino Juan Pérez, que está en este contexto de salud, que está atravesando por esta situación y que yo le estoy cuidando y que estoy brindándole la mejor tecnología, el mejor soporte, pero desde un punto humano, desde una visión humanística. Y el involucrarnos en esto nos va a permitir tener un conocimiento pleno del caso de nuestro paciente, ¿no? Nos va a permitir involucrarnos más y mejor. La atención humanizada y ECMO se refiere a la capacidad de los profesionales de enfermería para abordar las necesidades físicas, emocionales psicosociales, perdón, y sus familias proporcionando un entorno de cuidado compasivo y centrado en el paciente. A pesar de la importancia de la atención humanizada y centrada en el paciente en el contexto de ECMO, existe, y me atrevo a decir que existe un vacío en la literatura, ya que no encontré en mi revisión que estuviera ligada específicamente al ECMO, la atención humanizada. Hablamos de tener unidades de ECMO específicas donde no tengamos o las apartemos un poco de las unidades polivalentes que tenemos a las unidades de cuidados intensivos y tener una unidad exclusiva de ECMO. Sé que hay en México y sobre todo en Latinoamérica, en Colombia específicamente, centros donde potencializan mucho la atención humanizada y se ve cada vez más el paciente despierto donde sale a caminar, donde va al parque, donde tiene contacto con la familia, con más de lo que habitualmente tenemos en una puerta cerrada, ¿no? En una UCI, donde tenemos al paciente críticamente enfermo y queremos controlar todo su ambiente, ¿no? Eh, la propuesta entonces es hacer un estudio que proponga una intervención de enfermería basada en la humanización de la atención para pacientes en soporte en ECMO y ver cuál es el efecto de esta intervención.
Si bien con esto concluyo para darle pie al doctor Carlos García Camacho con las directrices que y su experiencia que tiene en ECMO, sin embargo, los invito a humanizar, es promover, o sea, profesionales con más competencias blandas que solo técnicas y científicas. Gracias. Muchísimas gracias, Paul. Es un gusto escuchar esta importancia de la humanización, que de verdad es una tendencia ya y que es algo que debemos de considerar muy, muy, muy padre este lado ya humanizado que tiene la terapia intensiva y es fundamental para todos. Bienvenido ahora sí, Carlos. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Es un honor de verdad tenerte con tu vasta experiencia y todo lo que has creado en España y todo el impacto que también has tenido en Latinoamérica. Para nosotros es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Bienvenido, amigo. Hola Jennifer, muchas gracias por la invitación. Paul, excelente presentación, magnífica, hemos aprendido mucho y sobre todo, ante todo, tenemos que ser humanizados, ¿no? La enfermería es humanización. Bueno, vamos a ver, ella me pidió que habláramos sobre el rol esencial de la enfermería, la atención y manejo del paciente en ECMO. Yo voy a darle un punto de vista quizá un poco más técnico. Porque la ECMO, el éxito de la ECMO depende de esta terapia, depende de muchos factores. La indicación, la implantación, los cuidados, el destete y la retirada. Este es el papel fundamental de lo que nosotros llamamos en nuestro medio el ECMO Team o el equipo de ECMO. El equipo de ECMO debe ser creativo, efectivo, innovador y comunicativo. Y uno de los pilares fundamentales de la terapia son los cuidados que la enfermería vamos a ofrecerle a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Un segundo. Es importante que los equipos de ECMO de cuidados intensivos, aparte de los médicos intensivistas, los cirujanos, los perfusionistas, dentro del equipo de enfermería tiene que haber un líder, alguien que lidere el proyecto, alguien que dirija a la enfermería y alguien que persiga unos objetivos. Y el objetivo principal es que nuestro paciente que entre en ECMO, el tiempo que esté, tenga los mejores cuidados y pueda salir de alta y retomar su vida normal lo antes posible. Y el objetivo es importante. El equipo de ECMO tiene que tener una buena comunicación. Tenemos que ser críticos con nuestro trabajo. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿O qué dejamos de hacer? Estos tres pilares son bastante importantes para que el paciente evolucione favorablemente. Tenemos que aprender de nuestros errores, pero no solo de nuestros errores, sino también de los errores de los demás. Ya comentaré durante la presentación algunos errores que nosotros hemos cometido y que posiblemente esto que os cuente a alguno les pueda sonar y otro cuando vaya a ocurrirle ya tienen la alerta y puedan modificar su actitud. Es importante que el equipo de ECMO tenga realizado unos protocolos que estén escritos, que tengan una base científica para poder aplicarlos en nuestra práctica clínica diaria. Y a partir de ahí, la enfermería tiene que hacer un plan de cuidados del paciente en ECMO. Serán muy similares algunos puntos con los pacientes en ECMO, con los pacientes de cuidados intensivos, y otros puntos particulares de este plan de cuidado en los pacientes que tenemos conectados a una máquina de ECMO. Los protocolos nos ayudan a no tener miedo, porque muchas veces la unidad de cuidados intensivos, sobre todo con las personas nobles, cuando llegan a UCI, llegan a la UCI a trabajar, si encuentran un paciente en ECMO, lo primero que, si no tienen experiencia, lo primero que sienten que es miedo. Pero si esta persona tiene una serie de protocolos y un plan de cuidado estandarizado, preparado, ese miedo desaparece o debe desaparecer. Y siempre tirar o hacer caso o pedir ayuda a los compañeros que más experiencia tienen en llevar a este tipo de paciente. Siempre es bueno y es ideal que ante un enfermero o enfermera joven o inexperto que lleve un paciente en ECMO, a pie de cama esté otra enfermera o enfermero que tenga mucha experiencia en esta terapia para aprender. El objetivo
principal que me he planteado es establecer un protocolo de actuación en los pacientes sometidos a terapia ECMO, teniendo como base el proceso de atención de enfermería y una serie de objetivos secundarios que sería la continuidad de cuidados, la calidad de los cuidados y evitar las complicaciones. El paciente en ECMO generalmente, sobre todo al principio, está sedado y con un coma inducido, con lo cual nos basaremos en la taxonomía enfermera de la NANDA, NOC y NIC para establecer nuestro plan de cuidados. Esta parte de los cuidados de enfermería es un poco tedioso, yo lo entiendo, ¿no? Porque son muchos códigos, mucho planteamiento, muchos resultados, y hay que hacerlo bien, por lo menos de manera sensata. Por eso es importante la existencia de un protocolo. Todos los pacientes son portadores de sonda vesical, con lo cual, en este diagnóstico NANDA, que sería el 15, riesgo de estreñimiento, habría que valorar la diuresis horaria, los ruidos intestinales. Es fácil, nos acercamos al paciente, le ponemos un fonendo, se la ponemos en la barriga, oímos ruidos. Si el paciente vomita, sí o no, las deposiciones, las características que ésta tiene, si tiene sudoración y en caso de que sea una mujer, si está en periodo menstrual o no. También tenemos el riesgo del síndrome de desuso. Es muy importante el papel de los eh, fisioterapeutas dentro de unidades de cuidado intensivo, sobre todo en pacientes que están mucho tiempo en ECMO. ¿Por qué? Porque están inmovilizados, hay espasticidad de los miembros y la movilización conlleva, la movilización tardía conlleva un dolor y un retardo en la recuperación. Con lo cual tendríamos el resultado no, que sería la resistencia y consecuencia de movilidad fisiológica. Y las intervenciones que haría enfermería sería el manejo de la energía y la terapia de actividad, que sería más enfocada a los fisioterapeutas. Pero cuando el fisioterapeuta no está, o si no tenemos acceso a ellos, pues sería bueno que la enfermería que cuida del paciente le realice una serie de ejercicios, sobre todo de movilización de brazos, piernas, manos y pies, para evitar esta espasticidad de miembros y que el paciente, aparte de que se siente apoyado, aparte de que ve que su enfermero lo está cuidando, se puede ir recuperando y que su actividad, cuando renueve su actividad, va a ser menos dolorosa. También hay que tener presente la necesidad de higiene en los pacientes de ECMO. Muchas veces nos da miedo movilizar al paciente, porque le vemos con las cánulas puestas, parece que se nos van a salir, parece que cualquier movimiento va a ser un problema, pero hay que tener un cuidado con eso. Pero un cuidado como hacemos con todos los pacientes que tenemos en cuidados intensivos. Solamente hay que prestar atención a los sitios de inserción de las cánulas, la máquina y la distancia de los tubos a la máquina. Hay que valorar también, cuando hacemos esta higiene, si hay alteraciones en la piel, los puntos de apoyo. Los pacientes en ECMO tienen mucha tendencia por la mala perfusión que tienen a desencadenar úlceras por presión. Ver cómo están las mucosas, si están sonrosadas, si están brillantes, si están húmedas. El glóbulo ocular, si está más seco, más húmedo. Tratar el glóbulo ocular con geles, con cremas, con colirios. Y ver sobre todo también el punto de inserción de las cánulas cuando hagamos las tareas de baño, higiene y sobre todo las curas de estos puntos de inserción. Supongo que todos los enfermeros, todas las enfermeras del mundo, pues nos dirigimos por una serie de escalas para valorar la úlcera por presión. Tenemos la escala de Braden y la escala de Norton. Evidentemente, tanto al principio de la terapia ECMO, en la terapia Norton tendremos un estado general muy malo, muy estuporoso, paciente en cama, paciente inmóvil y paciente con doble incontinencia. Con lo cual llegaremos a la puntuación de 14 más o menos, ¿no? Con un riesgo evidente de úlcera o posible formación. Al igual si hacemos la escala de Braden, que nos daría un riesgo muy alto con una puntuación de 12. Es importante hacer este tipo de escalas, sobre todo al principio de la terapia, al principio que el paciente llegue a cuidado intensivo con ECMO y cómo va evolucionando a posteriori. También tenemos riesgo de infección de los pacientes, una complicación bastante severa en que la enfermería
tiene que prestar especial atención. El estado inmune del paciente está deprimido, evidentemente, y hay que ver el análisis de la situación sanitaria y proteger al paciente de las infecciones. Muchas veces nos vemos en casos en que tenemos que limitar las visitas de pacientes, perdón, de familiares a los pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Más que nada porque el paciente puede tener aislamiento por contacto. Hay que mantener unas estrictas normas de asepsia. Proporcionar cuidado de la piel, ya hemos hablado de las úlceras por presión. El aislamiento, del cual ya he hablado ya. Si tenemos una infección, el paciente sospecha de infección, fiebre, sudoración, avisar al médico intensivista para que haga la consulta oportuna a medicina preventiva. Hay que inspeccionar la piel siempre, si tiene enrojecimiento, tiene calor y sobre todo, y muy importante, vigilar que no haya infección en las zonas de punción o en las heridas. Que la inserción de los catéteres sea una zona totalmente limpia, que no haya ninguna zona enrojecida o más enrojecida, que no haya a la vista de pequeñas marcas blancas que nos pueden dar una guía o un indicio de que haya una infección. Otro punto importante es la vía aérea. Hay que ver el estado del paciente, la ventilación, que esa vía esté permeable. A veces los pacientes con un hemoveno venoso hay que dejar el pulmón en reposo y tiene que estar parado. Pero el paciente sigue intubado, ese tubo hay que cuidarlo, esa vía aérea hay que cuidarla. Hay que manejar la vía aérea con conocimiento, aspirarla, tener precaución para evitar la aspiración y hacer movilización respiratoria. También, y aunque parezca una perogrullada, es el riesgo de caídas. El riesgo de caídas que ocurre generalmente por la movilización del paciente. Parece mentira, pero puede ocurrir que el paciente se caiga, que el paciente se nos resbale, sobre todo cuando estamos en el tema de la limpieza del paciente. Con lo cual, en estas situaciones, no basta con una o dos enfermeras, sino que tiene que haber, yo no sé cómo lo diréis en Latinoamérica, pero aquí están los celadores, hay 2 celadores en la unidad de cuidados intensivos, 2 enfermeras y 2 auxiliares de clínica que ayudan o colaboran en la higiene del paciente. Aparte de esto de lo que he hablado, hay mucho más. Hay que ver la monitorización que tiene el paciente, del cual la enfermería tiene que ser totalmente consciente, saber manejarla y saber interpretarla. La básica de todos los pacientes en cuidados intensivos, el electrocardiograma, presión venosa central, la presión arterial invasiva, la temperatura y la saturación venosa de oxígeno. Estos parámetros son importantes para ver la evolución del paciente y evidentemente también tiene mucha gran ayuda, sobre todo los médicos intensivistas, el uso del catéter de Swan-Ganz para ver el índice cardíaco y las presiones pulmonares. Tenemos que prevenir la mayoría de las emergencias en ECMO que se pueden evitar con reconocimiento temprano y la aplicación apropiada de las medidas disponibles. Por eso es muy importante que las enfermeras de cuidados intensivos sepan qué tienen entre manos, sepan el tipo de paciente y sepan cómo actuar en el caso de una emergencia. Siempre es mejor prevenir que curar. Y siempre hay que ver la tendencia, ver cómo va la máquina, cómo va evolucionando. Lo veremos posteriormente. En nuestro hospital, la revisión diaria del equipo de ECMO, de cualquier modalidad, corre a cargo de los perfusionistas, cumpliendo los criterios de la guía GELSO para centros ECMO. Pero esto ya lo hemos ido derivando también a la enfermería de cuidados intensivos, porque nuestros compañeros y compañeras tienen mucha inquietud. La enfermería es una profesión que motiva, que quiere cada día superarse, que quiere cada día mejorar. Nuestro papel como perfusionista es enseñar. Y tenemos 2 puntos principales. Primeramente, que en plan egoísta nos quitan mucha carga de trabajo. Y en segundo lugar, porque pueden prevenir o actuar ante eventos adversos que ocurran durante la terapia ECMO. Muy importante es la comunicación entre todos los miembros del equipo de ECMO, entre cirujanos cardíacos, entre intensivistas, enfermería de quirófano, enfermería de cuidados intensivos y perfusionistas. Aunque en la implantación en nuestro medio, en nuestro hospital, corre a cargo del cirujano cardíaco y del perfusionista,
tanto las ECMOs venoarteriales como venovenosas, siempre hay una comunicación directa durante ese proceso con cuidados intensivos, tanto con la enfermería como con los intensivistas. El seguimiento lo hace el equimotín, lo hacen cirujanos, perfusionistas, médicos intensivistas y enfermería de cuidados intensivos. Cuando nosotros hacemos una implantación del sistema en nuestro medio, registramos la medida de las cánulas que le ponemos, dónde están situadas, la posición y la marca del fabricante. Registramos de entrada con una FIODO al 100% y una relación de flujo gas con gasto cardíaco, de la presión de oxígeno, el carbónico, el flujo y las revoluciones por minuto, que son valores que nos está dando la máquina. Y registramos valores analíticos de la gasometría arterial premembrana y la postmembrana. Esto nos va a ser la base en lo que nos vamos a fijar en el futuro para ver cómo el sistema ECMO está evolucionando. Actualmente en nuestro hospital tenemos un sistema que es una serie de registros, una máquina, que el ELSA, que nos está dando la capacidad de la membrana y los flujos, con lo cual nos está indicando y nos ayuda a ver si el sistema ECMO es óptimo o la membrana se está trombosando o hay problemas de membrana y nos están priorizando la decisión de hacer un cambio de la membrana antes de que ésta colapse. Durante la terapia, la enfermería ha de tener un registro exhaustivo. Un tema muy importante es anotar las presiones de succión, la premembrana, la postmembrana, y ya si queréis el delta T, también el ACT, y si es necesario un trombolactograma. Hay que tener en cuenta, y bueno, desde mi medio, por lo que yo he aprendido, por la experiencia, que la ECMO nunca debemos de tratarla con valores absolutos, siempre con tendencias. A mí no me vale de que el paciente tenga un movimiento brusco, de pronto suban las presiones, después bajen. No, yo quiero saber la tendencia que tiene el paciente durante toda la terapia, para ver cómo está evolucionando y cómo evoluciona lo que a mí me preocupa, que es el circuito, la membrana y después el paciente. El paciente el primero, evidentemente, pero todo esto tiene consecuencia en el paciente. Hay que seguir una sistemática durante nuestro proceso de cuidado del paciente. Y es importante que eso esté registrado en un protocolo. Iremos, pues, bueno, en nuestro medio, y lo estoy poniendo aquí, iremos a visualizar la membrana con una linterna en busca de trombo, eso de fibrina las fibras, en la carcasa, en los conectores, la salida de gases, mirar la salida de gases de la membrana. Revisamos todo el circuito desde la salida del paciente hasta la entrada. Buscamos acodadura, revisamos conexiones, la brida y fijaciones. Esto se hace diariamente y es recomendable que la enfermería por turno, la enfermería de cuidados intensivos, lo haga. Y anotar en la hoja de seguimiento que todo está correcto. Y si no, corregirlo. Una vez que hacemos esto, evidentemente el registro es muy, muy importante. Enfermería debe de registrar todo. El trabajo que hagamos y que no registremos es como si no lo hubiéramos hecho. Una vez que el perfusionista, en nuestro caso, o en la enfermera de cuidado intensivo, hace esta tarea, se informa al médico intensivista, se informa al cirujano si está presente, si no con el médico intensivista, si hay algún problema, se pondrá en contacto con él, y entre la enfermería de UCI, sobre todo en los cambios de turno. Por eso es importante apuntarlo todo para que a la enfermera o al enfermero que nos va a sustituir en el siguiente turno sepa la evolución del paciente, lo que nosotros hemos hecho para que pueda prever, prevenir o para hacer una continuidad de cuidados. Más o menos lo que nos dicen los libros es que la presión de succión tiene que ser menor de 100 milímetros de mercurio, la premembrana entre 200 y 300, la posmembrana igual y el delta en 30 milímetros. Hay que tener en cuenta una cosa. Con estos valores, algunas veces nos confundimos. ¿Por qué nos confundimos? Porque la implantación o durante el rodamiento del sistema mientras está funcionando, puede que las presiones se hayan descalibrado, puede haber algún problema. Por eso siempre digo que hay que actuar con tendencia. Estos son números fijos. Una ECMO no se debe mirar, no se debe de mirar nunca con números fijos. Sí es verdad que hay que tener esta normativa importante, que lo sabemos todos, esta tabla,
en que simplemente, esto sería una buena tabla que está en todos los libros, está en todos los libros de ECMO, en internet encontráis 40.000, que hay que tenerlo en cuenta para saber cómo actuar. Por ejemplo, en caso de que la succión nos aumente, bueno, como decimos un valor de 100, vamos a hablar a partir de 100, y cae la presión premembrana y la posmembrana y evidentemente el delta de presión, puede que la cánula venosa esté obstruida, que haya hipovolemia, que haya un taponamiento o un hemotórax o neumotórax. Esto lo hemos visto mucho en los COVID. Lo vemos mucho en los traumatismos torácicos, que es necesario poner al paciente en ECMO para poder salvarle la vida. Si todo baja, es un problema de bomba, con lo cual siempre hay que tener un equipo preparado para sustituirlo. En nuestro medio, en nuestro hospital, siempre hay una bomba de ECMO montada y cebada para hacer el cambio cuanto antes. La bomba que nosotros tenemos ahora mismo en la actualidad, somos afortunados, tenemos Centrimag, tenemos CardioHelp, tenemos ECMO-Life y tenemos Colibrí. El uso de un sistema u otro depende siempre del profesionista el que lo indica, porque sabemos la cantidad de insumos que tenemos, dónde tenemos los insumos, la caducidad, y son algunos factores que nos dan a nosotros la prioridad para escoger el sistema. Y así, por ejemplo, si nos sube la presión premembrana y como consecuencia el delta, es un problema del oxigenador. Habría que ver el cambio. Miraríamos el oxigenador con nuestra linterna LED, la miraríamos hacia arriba, la presencia de trombos, y si sube la premembrana y la posmembrana, la cánula arterial está obstruida o está acodada. En cada turno, nosotros recomendamos siempre en nuestra unidad de cuidado intensivo que la enfermera o el enfermero que entre en turno durante un minuto, ya hemos bajado el tiempo, le hacemos 20 segundos, aquí pone un minuto, pero realmente estamos en 20 segundos, subimos los litros de oxígeno a 10 litros, contamos 20 segundos y lo cerramos. ¿Esto qué nos hace? Soplar la membrana, abrir los poros y reproducimos los parámetros de instalación de la terapia ECMO para hacer las analíticas. Quiere decir, los parámetros que hemos tenido al principio y que lo tenemos en base, sabemos cómo estaba el paciente, y he dicho que nos vamos 1,1 de litros con la membrana con el gasto cardíaco, y tenemos también el FiO2 al 100%, pues antes de hacer la analítica de ver cómo va evolucionando la membrana, nosotros cogemos el mezclador de gases y ponemos la FiO2 al 100% y 1,1 de cómo esté el flujo de la bomba. Entonces hacemos una analítica premembrana y posmembrana. Esto repetiríamos todos los días, los controles se hacen todos los días y lo hacemos por la mañana. ¿Qué cantidad de sangre extraemos? Bueno, los pacientes que están en ECMO tienen mucha anemia, y cambiar de sangre, lo intentamos ser un poco más restrictivo. Con lo cual, aquí eso es lo que nosotros hacemos más o menos la sangre que sacamos, depende de la analítica, pero sacamos generalmente 3 centímetros de sangre, y algunas veces con 1 centímetro de sangre para la gasometría no viene suficiente, depende del sistema que tengamos de análisis. Una vez que hemos sacado las analíticas, volvemos otra vez a los parámetros que el médico intensivista tenía fijados en la ECMO, tanto la FiO2 como los litros de oxígeno. Es importante que no se nos vaya a olvidar, porque muchas veces con la prisa, pues digamos la FiO2 al 100, el paciente tenía la FiO2 a lo mejor al 40%, se lo han puesto al 100% y hemos puesto los litros a 4. ¿Y qué pasa? Que nos vamos y dejamos eso ahí. Bueno, simplemente es un poco responsable y evidentemente y por tiempo. Quiere decir, una vez que sacamos la muestra, siempre tenemos en nuestra cabeza que hay que poner los valores a como estaban. ¿Qué hacemos nosotros? Una fotito con nuestro móvil, tenemos el móvil, tenemos una herramienta magnífica para nosotros, que tenemos para móvil y tenemos linterna. Le hacemos la foto al mezclador de gases y después cuando acabamos de hacerlo, la miramos otra vez por si hay alguna duda, porque siempre tenemos tantas cosas en la cabeza que nos podemos liar, y lo ponemos como estaba prefijado. Entonces ya una vez que sacamos los datos analíticos, cogemos y si la ECMO que estamos utilizando es un CardioHelp, un Colibrí o es un ECMO-Life, pues los sistemas que hemos cogido y la analítica que hemos puesto la corregiríamos en la pantalla de nuestro registro. Y lo anotaríamos siempre en la hoja de enfermería. También haríamos un ACT. Yo soy muy partidario del ACT. Los intensivistas generalmente son más partidarios
de hacer el tiempo de cromolactina parcial activada. Y a partir de ahí lo ajustamos la dosis de heparina tal y como está estipulado por los protocolos de cada unidad de cuidados intensivos. Durante la terapia ECMO nosotros intentamos tener un ACT por encima de 160, pero en la retirada del sistema siempre por encima de 200 segundos. En nuestro medio, nosotros cuando vamos a retirar una ECMO, heparinizamos al enfermo. Y una vez que lo heparinizamos, se retira la cánula y si es conveniente o hay riesgo de sangrado, revertimos un poco con protamina y si no, lo dejamos para que vaya revirtiéndose la heparina por sí misma. Es como cuando hacemos la cirugía de tórax, a lo mejor de un tumor de tráquea, en la que tenemos que actuar con un equipo de ECMO, pero el cirujano necesita tener un campo limpio. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Instauramos, antes de la canulación del enfermo, esto es un poco añadido a lo que iba a decir, pero para que veáis más o menos cómo actuamos y por si a alguien le puede servir, heparinizamos al paciente con 1 miligramo de heparina por kilo, se canula, entra en ECMO y revertimos esa heparina 1:1. El cirujano torácico entra con el robot o abierto a hacer la resección del tumor y una vez acabado, bueno, pues ya retiramos el sistema de ECMO. Tened en cuenta que esto es una cirugía corta en el tiempo, como sería una ECMO habitual, con lo cual es importante revertir esa heparina antes de hacer la toracotomía para evitar el sangrado, porque si no sería un problema para el cirujano, no podría actuar sobre el paciente. Es importante tener también un registro, tenemos que tener una hoja registrada. En la hoja, si tenéis un registro electrónico del paciente, pues registrarlo más o menos como está aquí, registrarlo como es ponemos siempre cómo se ha canulado el paciente que se traslada del hospital, en este caso de la línea, con difusión respiratoria, tal. Controlemos al 43 días en este caso, tenemos una FIO2 al 100%, como está el paciente, a 9 litros de oxígeno, revoluciones y flujo. Presión premembrana, posmembrana, de succión y el delta de presión. Hacemos la gasometría premembrana, hacemos la posmembrana, la anotamos y el ACT. Y al final siempre informamos, una vez que hacemos esto, al intensivista, al cirujano cardíaco, al perfusionista y a nuestros compañeros de unidad de cuidados intensivos. Esto es más o menos un resumen de lo que registramos en la hoja del paciente. Y hay algo importante también, como en el plan de cuidado, que es la temperatura. En los equipos de ECMO, el intercambiador de calor que trae solo calienta, no enfría, pero ha salido ahora uno nuevo de Euroset que es posible enfriar al paciente, con lo cual nos viene muy bien para los pacientes que hemos sacado una parada cardíaca, lo metemos en ECMO y necesitamos enfriarlo. Es importante, ¿por qué? El intercambiador de calor. Primeramente, para mantener la temperatura del paciente. Al salir la sangre del paciente por la tubuladura, tienden a enfriarse. Segundo, que si el paciente está hipotérmico, podemos calentarlo. Y si está hipertérmico, apagamos el dispositivo. Tened en cuenta una cosa, un paciente con fiebre consume mucho, no baja la saturación venosa. Alguna vez me he encontrado con algún profesional Nobel y ha dicho la saturación venosa le está bajando. Y vemos que tiene una temperatura del paciente de 38,5. Y llega el profesionista y le dice, apaga el aparato. Se queda así con los ojos abiertos, dice, ¿cómo? Sí. Enfríalo, que está en 38,5. Y evidentemente cuando la temperatura va bajando, la saturación venosa va aumentando. Aquí ten en cuenta también la hemoglobina, importante. Hemoglobina y gasto cardíaco es lo que influye en el transporte de oxígeno. La FIO2 en menor grado, pero sobre todo hemoglobina y flujo. Y con la saturación venosa, lo que os he comentado, en caso de que la saturación venosa esté bajando, miramos la temperatura del paciente. Porque si están con fiebre, pues evidentemente va a consumir mucho, la saturación venosa va a bajar, nos va a alertar. Aquí pasa algo y lo único que pasa es que el paciente tiene fiebre. A la ECMO no le pasa absolutamente nada. Por dicho de antes, sigo insistiendo, hay que informar. La continuidad de cuidados. Solo podemos tratar a un paciente, pero hay que decirle a los demás cómo va el paciente. A nuestros compañeros que nos van a relevar, cómo ha ido el paciente, lo que le hemos hecho, lo que tenemos pendiente por hacer.
al paciente siempre tener una asistencia óptima. Importante, en caso de que tengamos un paciente que nos llega para ECMO a la unidad de cuidados intensivos, es muy importante que haya una enfermera o un enfermero dedicado al 100% con ese paciente, por lo menos en los 3 o 4 primeros días. Siempre uno a pie de cama. Y viendo la tendencia de cómo va la membrana, de cómo va el paciente, podemos valorar el recambio prematuro de la membrana antes de que esta colapse y tengamos que reemplazarla corriendo. A mí se me ha dado el caso de tener que reemplazar una membrana a toda velocidad y no se lo recomiendo a nadie. Y fue muy bien, gracias a que teníamos un sistema purgado. Si tiene la posibilidad, un sistema de ECMO se puede quedar purgado. Nosotros hemos tenido hasta 3 meses, hasta 90 días con el sistema. Generalmente no nos da tiempo a que ese día, a tener 90 días en el sistema parado, ¿no? Pero puede estar hasta 90 días y, bueno, hace ya años que lo estamos haciendo. Incluso nos criticaron por eso, pero cada vez más evidencia científica de que se puede hacer siempre que esa ECMO esté en un cuarto limpio, que esté tapada y que no haya circulación de personas, que esté por lo menos aislado para que no haya contaminación. Ten en cuenta que la ECMO, una vez si la cebamos en condiciones de total asepsia, es un circuito cerrado, con lo cual no tiene por qué entrar ningún tipo de contaminación. Nosotros al principio, hace pues, unos 10 años, cuando empezamos a hacer dejar la membrana cebada, sacábamos muestras de bacterias y hongos de corto y largo crecimiento, hasta que ya en medicina preventiva los epidemiólogos nos dijeron no hacérselo más porque tiene más riesgo el que le saquéis muestras a dejarlo así, porque sabemos ya que no hay ningún problema. De hecho, nunca hemos tenido una infección en un paciente en ECMO que se pudiera asociar a haber dejado el sistema cebado. ¿Cuándo cambiamos la ECMO? Bueno, pues fácil, cuando la relación de la presión arterial de oxígeno y la FiO2 está en menos de 150. Hay que ver antes lo que ocurre, ¿no? Podemos subir la FiO2 a 10 litros durante un minuto para lavar la membrana, 20 segundos, como he dicho antes, que un minuto, y la FiO2 al 100% al 5 minutos sacar las muestras, a ver cómo ha ido, si la membrana ha sido algo transitorio, o hay que cambiarla. También algo de alerta que nos disminuya la saturación arterial de oxígeno. Mirar siempre, hay que revisar el circuito siempre de punta a punta, el oxigenador entero, y que salte la alarma, si sale sangre o plasma por la zona de ventilación de la membrana. La ventilación de la membrana nos va a soltar agua por la condensación, pero nunca no debe de salir sangre o plasma o un líquido amarillento. Es muy fácil de ponerlo. Ponemos un papel de estos que vienen de secamanos, lo ponemos debajo de la salida y si es clarito lo que nos está saliendo es agua de condensación y cuando ya amarillea ya puede ver que haya algún tipo de proteína. Que la P3 aumente por encima de 150, que la P1 aumente por encima de 100. La aparición de trombo en la cánula de la línea venosa, habría que cambiar el circuito completo, o presiones bajas. En algunos hospitales me consta que lo que hacen es una trombectomía de la línea venosa por el riesgo que tiene el tema del cambio. Esto se puede dar sobre todo en pacientes postquirúrgicos en que tenemos que suprimir la anticoagulación durante un periodo de tiempo, 24, 48, 72 horas, porque tenemos un paciente que está recién intervenido, hay zonas de sangrado y si tenemos paralizado al enfermo, pues nos va a sangrar bastante más. Y sobre todo lo que he dicho antes, hay que tratar por tendencia de cómo va nuestra ECMO. Cuando tengamos un problema, paremos, pensemos, observemos y procedamos. Generalmente no va a ocurrir nada, por mi experiencia. Y lo más importante, ante cualquier problema, buscar la causa más común. La más rara es muy difícil que ocurra. Y hay que buscar soluciones simples a problemas complejos. Puede que la cánula se haya acordado y nos suba la presión pre o post membrana.
puede que el paciente haya tosido, que se haya movilizado, que el auxiliar haya levantado la cama, la cabecera de la cama, la haya bajado. Puede ocurrir montones de cosas. Ante cualquier sistema o cambio del circuito, perdón, o cambio de valores de esta ECMO, va a buscar la causa más común, lo primero. Después ya iremos a lo más complejo. Sobre todo hay que garantizar la seguridad del paciente en ECMO. Si veis en la foto de la izquierda, es un paciente canulado al axilar y tiene un hiperaflujo del miembro superior derecho. Esto nos proporcionó, le supuso un problema al enfermo bastante serio. Hubo que reabrirlo eh, mediante un sistema de cincha, reducir el flujo de la arteria axilar para intentar disminuir ese edema y esas ampollas que veis ahí provocado por el hiperaflujo. Hay que mirar la membrana, mira esa membrana que está generando trombo, cada vez tiene más la parte superficial. El cardiogel es muy fácil de ver la formación de trombos porque se forman siempre en los vértices. Por mi experiencia, siempre en los vértices derecho e izquierdo y después el superior. Hay que mirar en los pacientes con una ECMO venoarterial que hayamos canulado la arteria femoral de que la perfusión de la arteria femoral superficial está permeable y no se ha trombosado, porque puede ocurrir que se pierda la pierna, que haya que amputársela en el futuro. Y sobre todo mirar también el monitor. Cuando tenemos esa subida de presión, de succión, que se nos ponen en 500, el sistema pita. Mirad si el sistema, si el paciente tiene volumen, si la aurícula derecha está llena para que succione. Algunas veces, ¿cómo podemos ver eso? Muy fácil. ¿Es problema del sistema o problema de volumen? Pues pongamos al paciente con las piernas para arriba. Si la aurícula derecha se nos va llenando, esta presión va a bajar. Que no, ya veremos cómo actuar, si hay algún trombo, si está trombosado. Pero primero vamos a ir a lo fácil. Lo más fácil que sería que haya poco volumen en la aurícula derecha. Con lo cual la cánula se colapsa, sube las presiones y empieza a cavitar un poquito la espina para arriba. Si el problema se soluciona, es problema de volumen. Llamaremos al intensivista, le diríamos, doctor, el paciente está cavitando, le he levantado un poco los pies y, y se ha solucionado el problema. Entonces, evidentemente, el intensivista irá a ver al paciente, lo analizará, lo mirará y probablemente, dependiendo de hemoglobina que tenga y algunos otros parámetros, indicará pasarle sangre, pasarle volemia, pasarle albúmina. Eso ya depende de los protocolos de cada unidad del intensivista que lleve al paciente. Pues esto es todo lo que tenía que comunicaros. Muchas gracias, espero no haberos aburrido y que nada, para adelante con la ECMO y hay que perderle el miedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. La verdad es que sin duda alguna hiciste un resumen de las cosas tan valiosas que tiene ECMO, que es justamente la monitorización de todos los detalles. Muchísimas gracias. La verdad es que tu experiencia es invaluable y queremos aprovechar este tiempo, justamente aprovechar este tiempo contigo para poder responder algunas inquietudes, algunas preguntas que tiene pues nuestro público, que realmente espero que la mayoría sean enfermeros que realmente están interesados en aprender ECMO o incluso con alguna experiencia en ECMO. Siempre hay algo nuevo que aprender y la verdad es que tener a alguien como tú con tanta experiencia nos ayuda muchísimo a liberar estas inquietudes. Entonces, quisiera empezar preguntándote, Carlitos, aquí nos pregunta Edwin del Salvador, que cuáles son los principales desafíos que encuentra enfermería con respecto al manejo de pacientes en ECMO. ¿Qué podrías comentarles? Bueno, el principal es el miedo. O sea, cuando un paciente llega nuevo a la UCI, va un paciente con una máquina puesta y unos tubos gordos, así de gordos, con sangre, primeramente nos morimos. ¿Vale? Fácil. Nosotros tuvimos un error. De los errores de los demás se aprende también. Nosotros, para la primera ECMO que pusimos, no avisamos a cuidados intensivos. El paciente, un shock por cardiotomía, no salía de bomba, le pusimos la ECMO y llegamos a UCI. Imaginaos la cara del intensivista y la cara de la enfermería a ver ese tocho allí. No solo eso, iba con balón de contrapulsación con el Wow. CardioHelp. Me Ok. tocó a mí, con lo cual tuve que estar 24 horas en la unidad de cuidado intensivo con el paciente. No pasa nada, verá, para eso no estamos nosotros, ¿no? Pero en la actualidad no tenemos eso. En la actualidad un paciente en ECMO es un paciente normal y corriente.
¿Qué reto? Educación. Que los médicos eduquen a la enfermería. Primero, ¿por qué? Porque puede haber una unidad de cuidados intensivos con 20 pacientes o 40 y dos intensivistas. Y un paciente que esté en ECMO tiene un problema. Lo mismo el médico está teniendo una parada. Con una enfermera especializada y que sabe lo que tiene que hacer, ese paciente que tiene ese problema lo puede solventar. No tenemos que sacar al médico que posiblemente no pueda ir si está en una parada o está poniendo un catéter Swan-Ganz o está haciendo cualquier cosa con otro paciente, no puede atenderlo. Es importante que, que el paciente esté atendido por personal experto. Totalmente. Justamente es por lo cual estamos haciendo este tipo de webinarios, porque nos interesa mucho que la gente sepa que este tipo de soportes son sumamente complejos y realmente se requiere mucho entrenamiento, educación continua. Realmente nunca se deja de aprender en ECMO, así como en muchas especialidades, y es fundamental que siempre estemos en contacto con gente con mucha experiencia, mucha expertise para poder crecer nuestro conocimiento y obviamente el tener casos, pues también, ¿no? La experiencia con los casos nos ayuda muchísimo y el trabajo en equipo. Paul, ¿algún comentario con respecto a los desafíos? ¿Qué opinas también? Sí, coincido mucho con Carlos, ¿no? El temor es una de las principales obstáculos que tenemos en las unidades de cuidados intensivos, porque propiamente acá en México son pocos los hospitales que han creado la unidad como tal de ECMO y donde se tienen exclusivamente pacientes en ECMO. Generalmente los tenemos en unidades de cuidados intensivos polivalentes y donde pues en su mayoría tienen nula o poca experiencia con el manejo de ECMO, ¿no? Y digo, a veces el que está entrenado en ECMO es solamente el médico intensivista. En algunos casos, afortunadamente también el perfusionista, me ha tocado ir a centros donde tampoco el perfusionista es su primer acercamiento al ECMO y como bien sabemos como perfusionistas, pues es muy diferente manejar un ECMO a manejar una bomba de circulación extracorpórea, ¿no? Entonces, sí hay muchas similitudes, sí hay mucha que te apoya o que te aporta el ser perfusionista al manejar el ECMO, pero no lo es todo, ¿no? Si requieres de un entrenamiento específico en ECMO para poder dar una terapia eficiente. Acá en México, y creo que coincido con alguno de los comentarios que he estado leyendo, eh, y lo mencionaba también en mi presentación, no tenemos tantos centros ELSOS registrados, pero una cosa es lo que se registra ante la ELSO y otra cosa es lo que pasa realmente en las instituciones de salud. Y lo decía tanto en instituciones de salud pública o privada. A mí me tocó ir a hospitales así de, oye, sabemos que andan por aquí, tenemos un paciente que está haciendo disfunción post-bomba, no sale de la bomba y necesitamos ponerle ECMO. ¿Qué onda? ¿Pueden venir? Y nos ha tocado con mucho atrevimiento ir a esos hospitales y digo, enfrentarnos a esta situación, me preguntaban por aquí que sí, cuáles son las dificultades o cuál ha sido la experiencia en instituciones de salud. Y es precisamente eso, llegar con todo a tratar de trabajar y sacar adelante a estos pacientes. Afortunadamente, hemos tenido desaciertos, pero la mayoría han sido aciertos. Y esto ha sido porque nos integramos, ¿no? La mayoría de los equipos o grupos de ECMO en México son grupos móviles, entonces andamos de un hospital a otro hospital a otro hospital y de alguna manera como que tratamos de llevar la experiencia a cada uno de los centros distintos. Pero cabe destacar que muchas veces es una gran limitante el hecho de que las personas que están dentro de esa institución desconozcan totalmente del ECMO. Entonces, ¿qué es lo que hacemos principalmente al llegar? Educar. Compartir información, compartir qué es lo que se está haciendo, el llegar nosotros con la mejor actitud para que haya esa apertura del personal, porque también luego no se atreven a preguntar, ¿no? Tienen el miedo, tienen la incertidumbre, pero no se acercan a preguntar qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo. Y creo que esas son las situaciones en las que luego merma un poco la atención, ¿no? Sin embargo, ha habido otros casos en el que el personal se involucra demasiado y son los que más éxito han tenido, ¿no? O con mayor facilidad han salido nuestros pacientes. Claro, es importante, sobre todo lo que he dicho en el equipo de ECMO, es importante tener la unidad, ¿no? Eh, Nosotros solo hacemos nada.
En nuestra realidad, en España, es que mucho menos compleja que la vuestra en México, o supongo en aquel país de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque mi hospital, por ejemplo, coge un área de... el hospital más lejano que tenemos dentro de nuestra influencia son 100 kilómetros, 120 kilómetros. Entonces, muchas veces cuando nos avisan de un centro que hay un paciente candidato a ECMO, en muchos casos se desplaza solamente el intensivista. Valora al paciente, eso estamos preparados con nuestra maletita de ECMO, pero valora al paciente. Y ya le digo que muchísimos pacientes lo han pronado, a los 2 o 3 días han entrado en otro hospital y el paciente ha habido que meterlo en ECMO, simplemente con el tratamiento adecuado. Pero claro, eso lo sabe un intensivista que tiene experiencia en ECMO y en pacientes complejos. Un intensivista que tiene menos experiencia y hace muy bien, ¿eh? Siempre digo lo mismo, cuando no sabes qué hacer, pregunta a alguien que tenga un centro o que tenga pacientes complejos y trata pacientes complejos. Aquí me dice, es que estoy leyendo, Jennifer, ¿puedo atender una pregunta que hay aquí? Adelante, por favor. Es que o he visto antes que había no sé, la he perdido ahora. Hay Bueno, mucha inquietud de cómo formarse en perfusión. exactamente, Mucha ahí inquietud. va. Sí, sí, pero hay una cosa que yo no entiendo, y la verdad es que esto me fastidia un poco, de que no enseñan. O sea, para Sí, mí, un terrible. perfusionista que a una enfermera de intensivos no enseñe, me parece un atraso enorme. Primeramente, no por ser más listos, nosotros vamos a ganar más o vamos a ser mejores, Exacto. ¿vale? Si nosotros enseñamos a la enfermera de cuidados intensivos, a nosotros nos viene bien, porque vamos a tener menos trabajo, menos complicaciones. No vamos a tener que salir corriendo a las 3 de la mañana a cambiarle un ECMO al paciente. O simplemente porque nos llamen porque ha subido la presión, la presión de succión a -500, nosotros llegamos, ¿y cómo está? Le subimos. O cuando dice, ha pedido onda de pulso, ha pedido onda de pulso hecho por cardiotomía. Y tú, el paciente se ha muerto porque, se me ha dado el caso, ¿eh? O sea, de llamarme a las 3 de la mañana diciendo, el paciente se ha muerto porque no hay onda de pulso. Un chopo cardiotomía. Digo, no, déjalo, voy para allá. He llegado, intensivistas nobles, si hubieran estado los intensivistas expertos en ECMO no hubiera ocurrido. Pero bueno, siempre hay médicos jóvenes y médicos que empiezan y simplemente con bajar el flujo de la bomba empieza a aparecer onda de pulso y dice, ¿qué has hecho? Digo, pues dejar que su corazón se está recuperando, déjalo que lata, que la válvula aórtica se abra. Digo, es que si llega a estar más tiempo así, el paciente se muere. Ese paciente está en su casa en la actualidad, un chaval con 33 años, de una plaquia mitral que hizo un problema, un choque por cardiotomía, no salía de bomba, fue en ECMO, y le dije además que muchas veces advertimos, ¿no? Mira, ten cuidado porque cuando empieza a latir el corazón, la válvula se va a empezar a abrir y como tenga mucha presión la ECMO no se va a abrir. Bueno, pero ¿y qué pasa? Que muchas veces el manejo de la eco, ¿no? De no llamar al cardiólogo, eso también es complejo, pero que hay que enseñar, hay que ayudar. ¿Por qué? Porque ya no solo porque tiene que ser por el bien del paciente, sino porque nosotros nos vamos a beneficiar. No vamos a salir corriendo. Yo ya no salgo corriendo de mi casa por un paciente en ECMO. En los COVID, en la terapia COVID, la enfermedad intensiva nos han ayudado muchísimo porque estaban encerradas en el box. Y con las ECMO que tenían dentro, los problemas que iban ocurriendo, ellas lo solventaban porque sabían hacerlo. Muy rara es la vez que nosotros hemos tenido que entrar, vestirnos de buzo con el traje de COVID para entrar en un box de un paciente con COVID para arreglar un problema de ECMO. Muy rara vez. Yo creo que en todo el tiempo que hemos tenido la pandemia, una vez. O sea que importante es la educación. No hay que tener miedo a que los demás aprendan. Lo que tenemos que hacer es nosotros aprender, nosotros ser excelentes. Y la excelencia de la enfermería está el enseñar a los demás, sobre todo en beneficio de los pacientes. Muchísimas gracias por eso, totalmente, Carlos. Y muy importante que sepan que no tienen que ser perfusionistas para aprender de ECMO. O sea, actualmente todo mundo en una terapia intensiva debería tener conocimiento mínimo del manejo de un paciente en ECMO, porque realmente hacia allá vamos. La tendencia es que ya todas las terapias intensivas de hospitales de tercer nivel tengan ECMO. Entonces, sé que en Latinoamérica nos frustramos por esto, porque vemos pocos pacientes, porque tenemos pues el reto del sistema de salud, que probablemente es deficiente en nuestros países, pero hacia allá vamos y créanme que cada vez más hospitales públicos, no solamente los privados, tienen ECMO. Entonces, en Ciudad de México hay varios y hacia allá vamos en varios. Aquí nos preguntan, por ejemplo, acerca de la anticoagulación, Carlitos.
En la regulación del paciente, bueno, nosotros en el inicio parinizamos al paciente 1-1, le hacemos una CT, generalmente la CT está siempre en 280, 300, no nos importa. Canulamos al paciente, vamos a intensivos y ya el intensivista allí, mediante su protocolo, lo hacen siempre con heparina. No sé que el paciente tenga una trombocitopenia inducida por heparina, una alergia a la heparina, en ese caso lo hacen con bivalirudina. Nosotros tenemos un protocolo, como está a disposición de todos vosotros si lo queréis, de bivalirudina, tanto en paciente en ECMO como en paciente en circulación extracorpórea. O sea, una u otra. Y justamente ahorita que entraste con respecto a los protocolos, a mí me gustaría ahondar un poquito en eso. ¿Alguna recomendación que puedas darle a los centros con respecto a la creación de los protocolos? Creo que es algo que a veces suele ser un obstáculo o algo muy demorado para iniciar un programa de ECMO. ¿Qué podrías decirles acerca de la creación de los protocolos? ¿Quién debería hacerlos? ¿Cómo deberíamos empezarlos? ¿Cómo hay que estarlos actualizando conforme crece el centro? Pues yo no sé, Paulo, qué opina, pero yo en nuestro centro, por ejemplo, los protocolos intensivos tiene uno, cirugía cardíaca tiene otro, enfermería tiene otro, pero todo consensuado con todos. Quiere decir que no ha ido ninguno por libre a hacer el protocolo, ¿no? Es importante, por eso es el ECMOTIN. En nuestro centro, el ECMOTIN está tanto en la implantación como en el mantenimiento como en el destete. Ha habido ocasiones en que en la unidad de cuidado intensivo se ha determinado que un paciente lo pueden destetar. Y ha llegado el perfusionista, que siempre es un metijón, ¿no? Y dice, no, no, no se hace, espérate 24 horas. Y no se espera 24 horas, se han esperado 5 días porque el paciente no tiraba. Yo entiendo, los intensivistas tienen mucha prisa, los médicos tienen mucha prisa, ¿no? Cuando ven que un paciente está bien, ¡ay, ya lo vamos a quitar, lo vamos a quitar! Sobre todo con la vena venosa, ¿no? Empiezan a bajar la FIO2 rápidamente, los litros. Mira, el pulmón está bien, mira el respirador. Eso ocurre, vuelvo a decir lo mismo, ocurre siempre con la gente novel, con los jóvenes, con los nuevos. Un intensivista mayor, con experiencia en ECMO, coge al perfu, coge al cirujano, la enfermería, coge y dice, oye, ¿cómo veía al paciente? Y lo detectamos, esperamos, no esperamos. ¿Vale? Con lo cual es importante. Desde mi punto de vista, los protocolos de ECMO deben de estar realizados por todo el ECMO team, cada uno aportando en su faceta y revisado por todos. Pero ojo, me refiero a revisado por todos, la parte de enfermería revisada por los médicos y la parte de los médicos revisada por enfermería, ¿vale? Porque es el punto de vista o la organización es similar porque vamos todo Totalmente. por el paciente, pero los cuidados del plan de cuidado es distinto. Totalmente. ¿Qué opinas, Paul? ¿Algún comentario? Justo, bueno, nosotros mm, he trabajado con diferentes grupos de ECMO, ¿no? Actualmente estoy en Hospital Cima y hemos trabajado en formar los protocolos, ¿no? Y nos hemos guiado en los protocolos que ya existen, ¿no? Las recomendaciones que da la ELS o las recomendaciones que dan toda la parte de evidencia científica. Sin embargo, siempre lo he dicho, debemos de adaptar esa información hacia nuestra realidad, hacia nuestra localidad. Muchas de las guías, de las recomendaciones que nos da la ELSO están pensadas, pues, ya sea si es ELSO Europa, pues en Europa, la americana, con los centros de Estados Unidos. Y Latinoamérica ya empieza también con su propia recomendación y demás, pero en México tenemos diferentes particularidades, como lo decíamos, los sistemas de salud, el recurso económico y demás, y hemos visto que el cómo crear los grupos y cómo nos podemos ir desplazando en diferentes hospitales ha funcionado porque hemos tenido también éxito en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, sí crear los protocolos y de alguna manera como grupo y como hospital, ¿no? Cuando estos grupos vienen a tu hospital, ¿cómo vamos a interactuar? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Generalmente en México los manejamos como algo subsidiado, como algo externo al hospital, el manejo, ¿no? Y el cuidado y el mantenimiento de los pacientes en ECMO, pero sí se queda la atención de enfermería, la atención principal de enfermería, esa sí se mantiene y a ellos son los que tenemos que de alguna manera dar estas capacitaciones, dar esta continuidad de formación. Y que claro, como bien dices tú, Jennifer, ahorita pues todos debiéramos estar enterados en este tipo de terapias, deberíamos estar capacitados por lo menos con algún tipo de curso, diplomado, para tener un acercamiento mayor, porque no es
ya no es un futuro tan lejano el hecho de que lleguemos a tener estos pacientes en nuestras unidades. Y bueno, Totalmente. no sé si quieres que responda a la pregunta de la formación del perfusionista. En México, pues tenemos la formación en el Instituto Nacional de Cardiología. Yo soy egresado de ahí. Es una formación universitaria. Y por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el instituto ofrece también adiestramientos para sus recursos, ¿no? O sea, si trabajas en el IMSS, tú te puedes ir a formar como perfusionista en algunos de los centros del país, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento está el IMSS en la UMAE, la Unidad Médica de Alta Especialidad 34 de Monterrey, que forman perfusionistas. Está el Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México, que forma perfusionistas. Creo que también La Raza y en Guadalajara. Esos son como que las centros formadores de perfusionistas. A nivel Latinoamérica está el máster en perfusión por la escuela ALAP, que es la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Y bueno, eso es lo que existe o que tenemos acceso nosotros como mexicanos. También están los diferentes centros formadores de ECMO en Latinoamérica, en México, así como es HCE en sus diferentes diplomados y cursos. Entonces, realmente la opción hay de todos los recursos también, porque hay unos que son muy caros y Exacto. otros no tanto. Pero bueno, lo importante es el acercamiento y yo destaco mucho lo que dice Carlos, que nosotros como perfusionistas, y es algo que yo he estado realizando en mi hospital, de generar cursos, de generar como capacitaciones internas, generar simulaciones. He rescatado algunos circuitos ahí, digo, bueno, vamos a hacer una simulación, a lo mejor no de alta fidelidad como nos gustaría tener la simulación, pero bueno, es un acercamiento. Vamos visualizando, haciendo tangible la información, ¿no? Y eso me ha resultado. Mm, Me pasó también como a Carlos llegar y decir, bueno, pues me tengo que quedar aquí 24 horas, 7 días pegado al paciente. Yo creo que todos los perfusionistas hemos pasado por ahí, pero aprendes de eso, ¿no? Y aproveché yo ese momento y dije, bueno, si me voy a quedar 24 horas, 7 días, que esas 24 horas, 7 días sea acompañado de personal de enfermería para que aprenda también junto conmigo y den continuidad, ¿no? Entonces eso también lo vimos en centros donde iban iniciando en otras regiones fuera de aquí, Hermosillo, y nos funcionó. Se quedaron formadas varias enfermeras especialistas en ECMO que nosotros les dimos como ese previo y luego ya se fueron a hacer un diplomado en ECMO y ahorita son enfermeras ECMólogas, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza, por ahí va el caminito y es accesible para todos, ¿no? La información como enfermeros especialistas en cuidados intensivos, brincar a ECMO es muy fácil, o sea, tienes el conocimiento, tienes las bases necesarias para poder entender el ECMO sin necesidad de hacer Muchísimo. perfusión y después ECMO, ¿no? Digo, si quieren hacer Totalmente. perfusión, bienvenidos. No Ya, podemos si os cerrar. dais Y cuenta, hacen falta perfusionistas, muchos en Latinoamérica. Son como una si, aguja en un pajar. si os dais cuenta, es lo mismo en todo el mundo. O sea, tanto en España como en México, como en Colombia, como en Estados Unidos, ocurre lo mismo. Entonces, bueno, Totalmente. Vamos con las preguntas un poquito más técnicas, Carlos. Nos comentan un poquito acerca de qué medicamentos de infusión continua se manejan en las fases iniciales de ECMO para lograr la sedación y la analgesia. ¿Qué podrías compartirnos de tu pues experiencia? mira, lo que yo he visto, ojo, no estoy en cuidado intensivo, es por terapia intensiva, pero realmente están utilizando Propofol. Buenísimo. ¿Tú, Paul, algún comentario sobre esto? Pues la tendencia, ¿no? En tener los pacientes despiertos y sí, también nos estamos yendo más por el propofol, estamos dejando el midazolam y todo eso para evitar los efectos, ¿no? Colaterales que eso tiene y poder hacer un ECMO awake oportuno, ¿no? Sobre todo. Intentamos también tener al paciente ya cuando pasan ya a la fase aguda del proceso, intentar mantenerlo despierto, ¿no? Primeramente, ¿por qué? Porque primero por ellos y después por la familia. Nosotros también tenemos una población que, bueno, por desgracia, por la inmigración, por los pacientes que vienen de África, bueno, pues algunos hemos tenido que meter en ECMO, hay un problema con el idioma y comunicarnos con ellos es bastante complejo. Es importante lo que tú dijiste, Paul, que la familia entre, que la familia esté con nosotros
y que nos comuniquemos con ellos. El paciente tiene sus inquietudes y el paciente quiere saber cómo va, ¿no? Entonces, cuando te ve a ti entrar, ver salir, ve que no está abandonado. Cuando está dormido no tiene conciencia, pero es importante que esté despierto y que vea como que lo estamos dando todo por él. Claro, a mí me tocó particularmente eso en las instituciones de salud. Digo, aquí en México somos como muy estrictos en las unidades de cuidados intensivos. Digo, con justa razón, también nos enfrentamos ahí con las jefas de enfermería y demás que decíamos, oye, es que permite que el paciente o que el familiar esté un poco más de tiempo, ¿no? O sea, es un paciente crítico que no sabes si sí va a salir adelante, ahorita está despierto, pero probablemente no sabemos, o sea, se puede complicar, puede haber el ECMO es complicable en un pestañear de ojos, entonces permítele estar ahí, permite estar ese contacto y muchas veces eso nos ayudaba a calmar, ¿no? A tener al paciente tranquilo. La inquietud, el delirio que tienen a veces es porque no saben dónde está su familia, no saben dónde están ellos y a lo mejor ven rostros pues totalmente desconocidos y al ver a su familia pues eso los tranquiliza demasiado. Sí fue un reto para nosotros como acercarnos porque decíamos, oye, ¿y dónde está la familia? ¿Cuándo va a venir la familia? No, no, pues es que ya le dieron información allá en un cuarto oculto, ni siquiera los dejaban pasar por la ventana a los familiares, ¿no? Ya una vez los llevaron y yo ahora sí que me atreví y me fui con ellos y les dije, vengan, conozcan vengan, vean a su bebé, ¿no? Porque era un paciente pediátrico en ese caso. Y fue algo, pues, muy significativo para ellos porque pudieron tener un acercamiento con su bebé. Pero yo por el otro lado, sí, todas las repercusiones, ¿no? De que casi me corrían del hospital por haber hecho eso. Entonces, yo por eso hago mucho hincapié en las instituciones de salud a que vayamos abriendo, que nos vayamos quitando esas prácticas que pues en algún momento nos funcionaron, pero ahora pues hemos visto que es todo lo contrario, ¿no? En nuestro centro, los pacientes ECMO, la familia tiene libre entrada. Ujú. Puede Sí, entrar por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre que el paciente no tenga unos requerimientos de aislamiento. En ese caso, bueno, ujú, entra así, ¿verdad? Una persona solamente en hora de visita, en la media hora de visita, sí pueden entrar dos. En la hora de aislamiento se le educa a la familia que se pongan su bata, su gorro, sus guantes, su mascarilla y entran a estar con su paciente. Ten en cuenta que la atención, hay que tener en cuenta la atención, no solo es de ir dirigida al paciente, ¿no? También hay que atender a la familia. Y es muy duro tener un paciente en ECMO en una unidad de cuidado intensivo que tú no puedas ni siquiera acercarte, ni siquiera verlo, ni siquiera darle la mano. Yo soy de los que confían en que aunque el paciente esté sedado y esté dormido, con midazolam, con propofol, con lo que sea, el sentir que a lo mejor una mano le coge un familiar, que saben cómo, nada más que ese tacto, yo confío o creo que eso ayuda. sí, totalmente, totalmente. Totalmente, Carlitos. Nos comentan un poquito otra vez una pregunta técnica acerca de qué opinan de cuando empezamos a disminuir la asistencia en ECMO vea, P1 empieza a volverse positiva y sobre todo en pacientes adultos que tienen cánulas de extracción con gran frecuencia. Esta es una pregunta de un perfusionista que te admira muchísimo, Carlitos. Se llama Moisés. Moisés Pitia. Espérate, Sí, pregunta. No, espera. Cuando sube la presión está subiendo, ¿por qué? la Porque pregunta. la presión, está bajando la presión, está bajando el flujo, pero si os dais cuenta, la ECMO sigue funcionando. El paciente está bien, no hay que darle cuenta. Yo no le he hecho cuenta a eso. Ya puedo decir, por eso digo que siempre la ECMO hay que ir por tendencia y viendo que la situación del paciente en cada momento. Si la máquina va funcionando, el paciente oxigenado, vamos a ir a lo real, ¿no? No vamos a empezar a buscar eh, temas extraños, ¿vale? A mí me preocuparía si estando en alto flujo eso ocurriera, entonces cambio el oxigenador del tirón. Pero en cuestión de destete, hay mucha variabilidad, ¿no? Yo no le prestaría atención a eso. No sé, Paul, ¿qué opina? Sí, igual. Coincido. Buenísimo. Nos comentan acerca de la altura de la cama, por ejemplo, en pacientes venominosos, comentan que han visto que a Mentira, veces mentira, mentira, elevan mentira, los mentira, miembros mentira. pélvicos. Mentira. Vamos, salió un artículo en Twitter publicado de un hospital español, por cierto, en que decía el intensivista que por qué en su unidad de cuidado intensivo el paciente en ECMO estaba en alto. Ahora yo me imagino un paciente en ECMO en parada, una enfermera sube una escalera dando un ataque cardíaco. Se mata a la enfermera porque se cae y se parte la cabeza. No vale para nada. O sea, yo he tenido incluso que luchar con Perfecto. mis intensivistas, con mis compañeros de cuidado intensivo, porque al salir esto, inmediatamente ¡pum! Subieron a la enferma y digo, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuánto ha modificado? Mira, es que se ha cambiado. ¿Cuánto se ha cambiado? ¿1 milímetro de mercurio?
2 miligramos de mercurio. Digo, y no es por eso, puede ser por 40.000 cosas. Eso es, desde mi punto de vista, y con respeto a todos los que lo han publicado y los que lo dicen, mentira por mi experiencia. Es un circuito cerrado. Si fuera un circuito abierto, como una circulación extracorpórea que se hace con sistema abierto, subir al paciente sí, porque no aumenta la caída por gravedad. Pero un circuito cerrado que está aspirando la bomba, en una campana, eso es mentira. No vale para nada. Tengamos al enfermo en su sitio, que la enfermería trabaje bien, que el paciente esté cómodo, que los médicos trabajen bien, y eso de la altura, déjalo para los helicópteros, déjalo para los... No vale para nada. Eso Sí, quizás... incluso No sé. a mí al principio que me tocó, digo, pues en mi formación como perfusionista veíamos y había ciertos ahí mitos, ¿no? De querer tener el circuito como para drenaje, favorecer el drenaje y demás. Y digo, al final del día, ya después que lees dinámica de fluidos, todo, o sea, es un circuito cerrado, como bien dice Carlos, y digo, no es relevante. No, pero es gracioso, ¿eh? O sea, muchas veces la gente tiene una inventiva tremenda, ¿no? Sí, Es que, sí. es que el artículo, además, eso empezaba, lo podéis buscar en Twitter, y la pregunta era, ¿por qué se sorprenden cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo y ven a los enfermos anémicos mucho más altos que los demás? Bueno, porque querrá, a lo mejor está en la cama y si el paciente está despierto, le da un bote de pintura, pinta el techo, ¿no? No tiene otro sentido, no tiene otro sentido. Buenísimo, gracias por deliberar esta inquietud que sí es bastante común. Otra cosa nos preguntan, Carlos, con respecto ya ahí más en ECMO pediátrico y neonatal, cuando hacemos esta maniobra de subir el sweep por un minuto, ¿qué cambios representaría en este tipo de pacientes que, bueno, son más pequeños y que tienen más tendencia a tener cambios de presión intracerebral? Vamos a ver. He dicho un minuto, pero ya digo que hemos bajado 20 segundos y en paciente neonato lo hacemos 10 segundos. No tiene ninguna repercusión, por lo menos lo que nosotros hemos valorado, lo que hemos visto. De hecho, lo seguimos haciendo. Hay un protocolo realizado por los neonatólogos y por perfusión y por enfermedad de intensivos y no ha visto ningún elemento. Simplemente estamos ventilando la membrana, estamos dando a la membrana un respiro. Yo no Buenísimo. sé, Paul, si ha visto algo, pero nosotros Sí. por nuestra parte, no hemos visto ninguna modificación. Es más, recomendamos hacerlo por lo menos una vez en cada turno. Y si al menos lo han hecho, porque no está anotado, nosotros por la mañana lo primero que hacemos antes de sacar las muestras, lo subimos, ventilamos, fuera, en una talla. Estoy hablando, porque nosotros, ahora mismo, yo creo que de los pocos centros en el mundo que no tenemos cirugía pediátrica, ni cirugía neonatal, pero sí tenemos hemopediátrica neonatal. Que tuvimos que formar, fue un arduo trabajo, pero lo hicimos, lo conseguimos, y tenemos una unidad de hemo neonatal y pediátrico, y hacemos, protocolizamos el subir el flujo de gas para no alterar para nada. Sí, sí, nosotros también en ECMO neonatal y pediátrico disminuimos el tiempo. En adultos, sí, un minuto no ha causado eh, gran, gran, gran impacto. Sí, a veces lo disminuimos a 30 segundos y lo acompañamos también bueno, dependiendo del equipo, ¿no? Cuando es CardioHealth, pues, que es consola todo pegado, ahí sí no lo movemos, pero por ejemplo, una Rotaflow que está externo, a veces sacudirlo poquito ayuda a que la condensación baje. Digo, también es un mito, no está nada documentado ni nada, pero pues nos ayuda, es como Nos paliativo. da tranquilidad, ¿verdad, Paul? Nos da Tranquilidad, tranquilidad. sí, sí. Ya vemos, no suplimos una cosa con la otra, claro está, ¿no? Sí hacemos el secado de membrana rutinario por lo menos una vez al turno o al día, ¿no? Sobre todo cuando ya vemos que hay una disfunción en el intercambio gaseoso, ¿no? Que no estamos alcanzando metas, es nuestro primer paso a realizar, ver si la membrana está seca, si hay una condensación, si lo podemos solucionar con eso o siguiente paso. Buenísimo. Y lo más importante de la maniobra es regresar el sweet gas. Eso no lo olviden porque Claro, ahí es donde está el peligro realmente. ahí Entonces, sí. estar pegados para poder bajar el sweet gas a lo que teníamos. Nos preguntan acerca de esta relación flujo y gases frescos, Carlitos. ¿Qué has visto cuando la relación es 1 a 1? Si tiene como alguna consecuencia que, por ejemplo, el flujo esté en 4 litros y el flujo de gases frescos esté a 10 o esté a 1 a 1, 4 a 4. ¿Has visto alguna Depende de la situación, repercusión? depende de la situación del paciente, gasometría del paciente, evolución del paciente.
Si es verdad, nosotros usamos ahora mismo la terapia 1-1, sobre todo cuando cogemos al paciente y hay que bajarlo al TAC o hacerle cualquier tipo de prueba. Como no tenemos, no bajamos no bajar una bala de oxígeno, una bala de aire comprimido, ¿no? Sino que sí bajamos y tal. En los traslados cortos y cuando va en los traslados intrahospitalarios, siempre el flujo va 1-1. Si el paciente está a 3 litros de gasto, a 3 litros el gas. Por lo demás, no hay ningún problema. Depende siempre de la evolución del paciente, cómo esté el paciente y la analítica que tenga el paciente. No tiene por qué afectar más. Afecta en beneficio del paciente si estamos cogiendo los parámetros correctos. Correcto, totalmente tiene que ver con respecto al paciente. Nos preguntan acerca de los drenajes, si cuando no hay residuo en los drenajes se podrían ordeñar estos drenajes, nos pregunta Cristian. Los drenajes, pero torácicos, no lo Me entiendo. imagino que sí, Supongo ahí que nos falta. refiere a Ujú. los pacientes postcardiotomía con ECMO, ¿no? Pero Bueno, Ahí, Cristian, regálanos un no poquito tengo más de problema. Un especificación. drenaje, un tubo que no drena, un tubo tarso que no drena, puede ser porque se haya trombosado, porque tengo un trombo ahí y vamos a hacer más daño que beneficio si nos ordeñamos. Yo creo que los tubos torácicos, los tubos de drenaje deben ser siempre ordeñados. No creo que haya ni algo que nos diga no lo ordeñen, no. No lo ordeñe, porque si no lo ordeña y resulta que están el terminal o la terminal de la cánula, la que está dentro del tórax, que está obstruida, pues estamos dejando el trombo, va a coleccionar una cantidad de sangre dentro del tórax y ya no vamos a empezar con los problemas de cavitación en el paciente de ECMO, ¿no? De mala perfusión y vamos a decir, bueno, pero si no está sangrando el tubo yo creo desde mi punto de vista como enfermero de intensivo que he sido también durante muchos años, que hay que ordeñarlos, tenga o no tenga. El que no tenga, Buenísimo, si tiene, bien. Y si no tiene, mira, si tiene un poquito, me tranquiliza. Si no tiene nada, me preocupa. Tanto los totalmente, torácicos y ya de los mediastínicos ni te digo. O sea, un paciente que hayamos operado y que de pronto en los tubos de drenaje mediastínico no sale sangre, prepárate porque el mismo tiene un reponimiento cardíaco y hay que abrirlo corriendo. hay que correr. Sí. totalmente. Qué mejor explicación por un perfusionista, chicos. Nos preguntan, Carlitos, también acerca de la maniobra o la prueba de rampa y posición trend de Lemburg como respuesta a volumen en ECMO. ¿Qué has visto con respecto a esto? ¿Te Lo he dicho parece que es antes. útil? Sí, lo he comentado antes, cuando el paciente está cavitando, vamos a subirle, a ponerle en Trendelenburg a ver si deja de cavitar. Si deja de cavitar, es problema de volumen. Si no deja de cavitar, vamos a buscar otro problema, que puede ser que la cánula esté trombosada o mal posicionada o cualquier otro problema. O sea, el Trendelenburg nosotros lo utilizamos por eso generalmente, ¿no? Para ver si hay buen drenaje, si la aurícula derecha está llena, si hay líquido. Que lo ponemos en Trendelenburg y sigue cavitando, vamos a ponerle volumen. Perdón, no cavita, vamos a ponerle volumen. ¿Qué cavita? Vamos a buscar otro, a ver si tiene un trombo o neumotora o cualquier cosa, o que el tubo de drenaje torácico no se ha aspirado y está coleccionando. Totalmente. Sí, la verdad es que es súper útil esta prueba y realmente siempre también yo en la experiencia que la hemos realizado nos da mucha información, entonces sí es importante practicarla. Se Y nota bueno, ya mucho, estamos. Ajá, perdón, adelante, se nota adelante, mucho Carlos. en los pacientes de neonatos cuando eso ocurre, ¿no? Porque al neonato es muy facilito, porque siempre te coges las piernecitas a un niño de 3 kilos, le levantas las piernecitas y ves tú como de pronto deja de cavitar y le dice a la enfermera, bueno, la intensivista en este caso, ¿no? Ponle volumen, un poquito de volumen, le pone a un neonato que la pone 10 kilos y deja de cavitar. O sea que no Wow, es. sí, impresionante la respuesta. Ya estamos en aras del tiempo, vamos con la última pregunta, que la verdad es que creo que es una pregunta súper extensa, que nos podríamos llevar un webinario entero para esta pregunta, pero bueno, en tu experiencia, recomendaciones con respecto a ventilación mecánica en pacientes en ECMO. Depende. Sí, Depende. total. Ay, que depende de muchos factores. O sea, no es cuestión de Es muy experiencia. extensa esta pregunta. Depende situación del paciente, cómo está el paciente, la ventilación mecánica, por qué está puesta la ECMO, si una venosa, si una venoarterial, si un traumatismo torácico, si un paciente que ha hecho una neumectomía, si un paciente que ha hecho una lobectomía, si un paciente que ha hecho una broncoaspiración, si un COVID, una gripe. Es que, mira, que si te pones a desmadejar eso, es que lo que dice, no mueve nadie, sino estamos aquí una semana hablando sin salir. Entonces yo creo Exacto, que siempre depende de la situación del paciente, depende de la indicación y sobre todo depende del intensivista y de la experiencia del intensivista y lo que el intensivista busque. Pero totalmente. es un problema, Vamos a dejarlo para un webinario, definitivo. sí, pero digo que no, pero no creo que sea un problema que a la enfermería le va a preocupar en exceso.
¿vale? Sí, es curioso, hay que aprenderlo, hay que saberlo, pero no es un tema prioritario en la formación de la ECMO del paciente. Creo que eso más que nada es a nivel de cuidado intensivo y de intensivistas. Es que depende de tantos factores, Jennifer, depende de tanto. Paul, no sé si Totalmente. lo que tú opinas. Igual, adaptamos el ventilador a la necesidad, ¿no? del paciente y es multifactorial el paciente que podamos tener, ¿no? O sea, sí, coincido. Buenísimo. Pues hemos terminado con las preguntas. Muchísimas gracias a ambos. La verdad es que creo que es un tema bien importante, insisto. Creo que yo siempre lo he dicho en todos los entrenamientos que he tenido la oportunidad de dar y de estar con ustedes, enfermería es un pilar en el manejo de ECMO. Sin enfermería realmente no hay un equipo de ECMO y no hay un paciente que tenga buenos resultados. Entonces, muy importante que enfermería se sienta valorada por el equipo de ECMO porque realmente es el pilar y es muy importante la formación. ¿Qué opinan? Para conclusión. ¿Qué opino? ¿Qué opino? La enfermería es un pilar, igual que el éxito de la terapia ECMO depende del ECMO team. Y la enfermería tiene un peso específico muy, muy, muy importante porque es la que está al pie de cama del paciente 24 horas al día. Su formación y saber actuar ante problemas, como he dicho antes, ante problemas puntuales en ECMO, cuando a lo mejor no hay un equipo médico dispuesto a atender esa urgencia, la enfermería puede solventar muchísimos problemas en beneficio siempre del paciente y muchas veces sin poner en riesgo la vida del mismo. Exacto, creo que bueno, lo dije en mi plática también. Enfermería puede como ayudar muchísimo, como también puede perjudicar muchísimo en la atención, ¿no? Yo me voy más por la primera, que es ayudar muchísimo. Eh, Digo, lo hemos visto, me consta cuando enfermería se pone las pilas y se integra en el equipo multidisciplinario y es partícipe activamente del manejo del paciente en ECMO y cómo estos pacientes pues les va mucho mejor, ¿no? Cómo el involucrarse en su cuidado y hacerlo óptimo para esto hace que los pacientes tengan una mejor sobrevida, una mejor recuperación. Creo que es fundamental el rol esencial, ahora sí que de enfermería no hay, sin enfermería no hay atención, ¿no? Entonces, el cuidar y dar un cuidado óptimo es fundamental para el éxito de nuestros pacientes. Totalmente. Pues muchísimas gracias a ambos, gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias por las preguntas, por la inquietud, por las ganas de participar. Y por último, quisiéramos invitarlos a nuestro próximo entrenamiento. Como saben, tuvimos mucho éxito en septiembre en el Instituto Nacional de Cardiología. Trajimos a grandes expertos en la materia de ECMO, que es el doctor Alain Combs y Matthew Smith, reconocidos a nivel internacional. Y bueno, este entrenamiento tiene aval ante la ELSO, que eso es bien importante. Es un entrenamiento teórico y es un entrenamiento práctico con simulaciones clínicas de alta fidelidad en centro de simulación. Es bien importante que nos formemos en ECMO, insisto, ya vieron la importancia que tiene enfermería y es un entrenamiento que está hecho no solamente para equipo médico, también es para equipo de enfermería. Entonces, los invitamos cordialmente. Estamos por abrir inscripciones en noviembre y el entrenamiento va a ser en marzo. Este año, perdón, en marzo del 2025. El próximo año va a ser en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en un centro también muy importante en la Ciudad de México, también cuenta con ECMO y va a ser en su centro de simulación. Así que los invitamos a todos. Va a ser muy, muy, muy padre contar con la presencia de varios de ustedes que sabemos que tienen mucha inquietud de aprender de ECMO y realmente los doctores tienen una experiencia impresionante. El centro de París es de los más grandes del mundo y bueno, estamos viendo para traer a Carlitos también próximamente para hacer un simposio de enfermería, así que espérenlo próximamente, pero bueno, estamos muy contentos de que haya más interés de entrenarse y créanme que estamos poniendo todo a su disposición para que sea posible. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues listo. Los dejamos para disfrutar su lindo sábado. Los esperamos en nuestros próximos webinarios y realmente gracias a todos y a la Asociación Sonorense de Enfermería Especializada en Medicina Crítica y Terapia Intensiva por esta colaboración y por este interés en generar más educación gratuita para todos ustedes. Bienvenidos, muchas gracias. Así es, muchas gracias.